Entonces, como les iba diciendo, ¿no? Eh, Ese es el primer consejo, queridos hijos. No pierdan el tiempo. No pierdan el tiempo. Enfoquen en sus esfuerzos en algo. Comiencen a hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Y verán que ya sea cual sea el objetivo que ustedes quieran lograr, si ustedes lo hacen con un propósito, y ya sea que lo cumplan o no en ese momento, mientras más joven mejor, se dan cuenta de que es genial. Están comenzando la vida, ¿no? Quizás el gran propósito de sus vidas no es aquel que se propongan en ese momento, pero ese es el primer paso también para poder conocer y aprender para qué están acá, ¿no? Uno de los grandes propósitos de por qué están aquí en esta tierra, y se llega a saberlo o conocerlo, se llega a disfrutarlo a medida que ustedes comienzan lo más pronto posible. Y bueno, por ejemplo, ahora yo siento que en el principio, por ejemplo, yo quería ser desde jovencito maestro. Maestro era mi sueño porque era lo que veía, era lo que escuchaba, lo que mis padres, mi mamá me decía, de que iba a poder, si llegaba a ser un maestro, pues, iba a poder tener la oportunidad de poder tener un trabajo seguro y luego una jubilación segura. Entonces, era un sueño. Luego de eso cambié. Mi deseo fue poder llegar a ser contador, poder llegar a trabajar en un banco, como ya les comenté. Y siempre fui bueno para las matemáticas, ¿no? Y creí, en verdad, en su momento creí mucho en ese sueño y luché por él, pero no se dio. Entonces, gracias a Dios era joven y experimenté eso, y nada de lo que hice fue en vano. Y así fue como llegué al punto de tener al punto en que era necesario de que yo busque una otra fuente de ingreso aparte de mi trabajo. Y así fue como encontré esta vida de emprendedor. Siento que nací para esto. ¿Entiendes? Al principio creía que había nacido para profesor, luego para trabajar en el banco y así. Uy, perdón, perdón. Entonces, ven, ven, no sé si lo pueden ver, ¿no? Que es por eso que yo les doy ese consejo que les di. No pierdan el tiempo y enfóquenlo. Enfoquen su trabajo en algo y sean constantes, ¿no? De esa manera podrán experimentar lo que yo he experimentado, que nada es en vano. Y, y luego de eso, de haber aprendido acerca de eso, haberme arrepentido, pues de hecho que hasta hoy en día hay un arrepentimiento inmenso de no haber comenzado. Pero en fin, estoy alegre con, con haberlo comenzado al menos. Sí, es muy bueno. Hay muchas experiencias de muchas personas de las cuales he aprendido, he conocido, he leído, que no importa la edad. También eso es un factor muy importante, aprender y saberlo reconocer. No importa la edad cuando comience, no importa. Lo importante es comenzar, ¿no? Y bueno, pasando a otro tema, estaba comentándoles un poco acerca de mi vida, ¿no? Comencé a estudiar gracias a esta oportunidad que se me dio. Viajé yo solo, me llevaron a estudiar a, a Perú, un curso de microfinanzas intensivo en los cuales estuve 2 meses, día y noche. Era sumamente de lunes a sábado, todo el día. Cuando yo le digo todo el día, era todo el día, solo para comer y dormir, ¿no? Lo dejábamos de hacer. Te recuerdo que en ese momento soñaba con un número y era increíble, pero me ayudó de mucho.
Y aquí va quizá un consejo muy, muy importante. No sé cómo tocarlo a fondo, así que no lo haré, no lo explicaré en esos videos que estoy haciendo aparte, porque es un consejo muy preciso y muy, muy sumamente importante que por sí solo se explica. Allí fue donde aprendí algo que me cambió la vida. Fue en un taller que tuvimos con un profesor, el cual nos enseñó lo siguiente. Antes de eso, quiero contarles de que siempre había un orgullo en mí, ¿no? Con el tema de que decía, mi deseo es que me vaya bien, ser un banquero, entrar a trabajar en el banco, tener un buen trabajo y que mi esposa no trabaje, que no tenga la necesidad de trabajar. Y eso me cambió. El consejo que recibí ahí me cambió. Y fue así, parafraseando sus palabras de- del profesor muy, muy sabio, que nos dice lo siguiente. Microfinanzas o las finanzas, nos dice, en simples y sencillas palabras, es lo siguiente. Es hacer dinero. Finanzas es hacer dinero. Entonces, si usted vive en casa y en casa vive su esposa, vive sus hijos, vive su perro, usted hace dinero, su esposa hace dinero, su hijo hace dinero y su perro hace dinero. Entonces yo era muy diferente, ¿entiendes? Era muy diferente a lo que yo creía, ¿no? Yo creía que yo solo tenía que hacer dinero, ¿no? Y ese otro punto de vista de ver las cosas me ayudó mucho. Me di cuenta de que yo tenía primero que buscar la forma de hacer dinero de muchas maneras, ¿entiendes? Si yo deseaba tener unas buenas finanzas personales, yo tenía que ver la manera de cómo generar dinero de todas las formas posibles, mientras sea legal y sea que no vaya en contra, ¿no? De los valores que yo tengo, ¿no? Entonces, cambié de forma de pensar, llegué a casa y ahí fue, creo yo, un gran cambio. De hecho, que mi esposa me dice, no, volviste muy diferente. Y hasta hoy en día, ya miren, desde hace unos seis años a la actualidad, recuerdo ese consejo. Finanza es hacer dinero. Entonces me abrió mucho la mente. Entonces cuando llegué a casa, buscaba ya la manera de hacer dinero, pues, ¿entiendes? Ya no solo con mi trabajo, no solo buscando un trabajo. Le dije a mi esposa, ya les voy a ir contando cómo fue también el comienzo, otro nuevo comienzo que tuvimos acá en una nueva ciudad, igual desde cero. Entonces, llegué a trabajar y ahí fue donde por la necesidad y por el modo de pensar, siempre estaba buscando una forma de hacer dinero, otra forma. Y desde aquel entonces, ¿saben? Y hasta hoy en día, siempre pienso, y esa es mi pregunta, ¿cómo más o qué más puedo hacer para generar dinero? Y esa es una de las preguntas que han sido una base fundamental para el esfuerzo en mi vida. Han sido literalmente la base. Siempre me estoy preguntando, ¿qué más puedo hacer para generar dinero? Y he buscado muchas maneras. Y créanme, gracias a comenzar con esa pregunta, gracias a cambiar esa mentalidad que tenía,
Y no solo quedarme ahí estáticamente buscando algo, solo una cosa para generar dinero, que en este caso la mayoría de las personas hacemos es el pensar, ¿no?, en buscar solo un trabajo y quedarnos ahí estáticos. Me ayudó, me cambió. Puedo decir verdaderamente que me cambió la vida, ¿no? Y les dejo con esa gran pregunta para que se la hagan siempre y vean el milagro que pueden ver o las cosas maravillosas que pueden llegar a realizar, a pensar, a crear, solo por preguntarse, ¿qué más puedo hacer para generar dinero? No, es maravilloso. Es muy pesado, es muy estresante, la verdad sí, no les voy a mentir. Es muy ansioso, quizá. Espero que ustedes sean más fuertes que yo. En verdad deseo con todo mi corazón que sean más fuertes que yo. Pero si no hubiese sido por eso, literalmente yo hubiese sido de esas personas que solo buscan un trabajo y quedarse estático. Solo pensar en buscar un trabajo y jubilarme. Al menos esa fue la manera en cómo yo comencé esta vida de emprendedor, ¿no? Gran parte le debo a ese consejo, a poder adoptarlo en mi vida y poder practicarlo con esta pregunta. ¿Qué más puedo hacer para poder generar dinero? Y les dejo con, con esa enseñanza, querido hijo, con esa pregunta. Les va a abrir muchas ventanas, muchas ideas, les va a abrir la mente y actúen consecuentemente a lo que vayan pensando, sintiendo, creando en su mente, ¿no? Dejen que su cerebro haga la magia, su cabeza haga la magia, no de pensar. Van a ver cosas muy bonitas, ¿no? Entonces, eh, eso, queridos hijos, los amo mucho. Tampoco que sea una pregunta para que ustedes se estresen, que vivan siempre pensando, ¿no? Simplemente para que vayan meditando y les ayude como me ha ayudado a mí. En verdad me ha ayudado mucho. Y ya les voy a ir contando cómo me ayudó, las muchas veces que me ha ayudado y cómo creo yo que eso me ha permitido poder llegar hasta aquí. Y me va a permitir llegar a mucho más si Dios me permite la vida.